Voy a comenzar dando lectura a una entrevista que la revista Cambio le hizo al doctor Miguel de Zuviría en agosto del año 2007, con motivo de la publicación de un libro del doctor de Zuviría, un libro que lleva como título, y que les recomiendo, Cómo prevenir la soledad, la depresión y el suicidio en niños y jóvenes. El texto de la entrevista dice así: pregunta la revista Cambio: doctor de Zuviría, ¿por qué escribió usted el libro Cómo prevenir la soledad, la depresión y el suicidio en niños y jóvenes? Responde el doctor de Zuviría: porque hasta 1945 el suicidio en jóvenes era una excepción de excepciones, pero viene creciendo sostenidamente en todos los países, sobre todo en jóvenes entre los 15 y los 25 años. ¿A qué se debe el aumento del suicidio?, pregunta la revista. Responde el doctor: a que hemos pasado de familias extensas con muchos hermanos y primos a familias muy reducidas. Los niños de hoy tienen poca capacidad de socialización. No hay quien los dirija, los regañe u oriente, y por eso son personas poco competentes en este sentido. También porque creíamos que el paraíso consistía en una nevera y en un armario llenos, pero las evidencias muestran que a mayor abundancia, mayor infelicidad. Pregunta la revista: ¿la permisividad es caldo de cultivo para el suicidio? Responde el doctor Miguel de Zuviría: sí. Hoy los papás se consideran buenos papás en la medida en que les hacen la vida fácil a sus hijos. No se dan cuenta de que están educando a una persona para vivir en un mundo que no existe. Cuando el niño pisa, por ejemplo, el colegio, encuentra compañeros y compañeras egoístas, agresivos, burlones, exigentes, maltratadores. Y eso genera un contraste muy fuerte entre la libertad y el paraíso del hogar y el maltrato de la vida real. Un niño que hace solo lo que quiere y cuando quiere se convierte en un inadaptado. La vida se le vuelve una carga y eso puede llevarlo a la idea de que no vale la pena vivir. Pregunta la revista: ¿eso quiere decir que no pierde vigencia aquel famoso dicho de porque te quiero te aporreo? Dice el doctor de Zuviría: en ese sentido sí funciona. Nunca en la historia de la humanidad los papás habían hecho tanto esfuerzo para amar a los hijos. Antes de la época de los hippies, el papel de los papás era formar a los hijos. La crianza estaba basada en obligaciones y deberes. Es una hipótesis atrevida, pero creo que la crianza basada únicamente en el amor y en el cariño es el origen de la tragedia que estamos viviendo. La revista Cambio dice: usted plantea 3 causas fundamentales del suicidio: la fragilidad, la soledad y la depresión. Dice el doctor de Zuviría: sí, son características de una persona que no sabe defenderse cuando otros le agreden. Probablemente es una persona criada por unos papás
que no entendieron que su tarea era formar a sus hijos para una vida que la mayoría de las veces no es agradable. Estamos formando a una generación de ineptos que no saben tender la cama, comprar algo, cocinar un huevo, hacer un mercado, conseguir lo necesario para la vida. Dice la revista Cambio: ¿cómo enseñar a un hijo a sortear las adversidades? Responde el doctor Miguel de Zuviría: enfrentándolo progresivamente con las dificultades de la vida, empezando a subir pequeñas montañas antes de escalar la montaña grande, interpretando pequeñas piezas musicales antes de tocar un concierto de Mozart. Eso es lo que no han entendido los papás superamorosos de hoy en día. Dice Cambio: las tasas de suicidio son más altas en los estratos ricos y desarrollados. Responde el doctor de Zuviría: la relación es directa. A mayor riqueza, mayor tasa de suicidio. Las sociedades más desarrolladas han roto la familia, han acabado los vínculos con la comunidad y han creado unos estados de bienestar que parecen ser malos. Un estudio extraordinario del psicólogo Martin Seligman sirve de ejemplo. Para su tesis de doctorado, metió 50 ratones en una alberca y anotó el tiempo que tardaban en morir. 45 ratones murieron en las primeras 24 horas del experimento. 5 sobrevivieron 3 días, 72 horas. El doctor Seligman no encontró diferencias que explicaran por qué unos ratones duraron más que otros, hasta que un día el celador del laboratorio le dio la clave. Cuando el doctor lo envió a comprar 50 ratones, en la tienda de mascotas solo había 45. El vendedor le dijo que si le daba un día más de plazo, le conseguiría los 5 ratones restantes. ¿Dónde los consiguió? En las alcantarillas. Eran los 5 que habían sobrevivido 72 horas. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a luchar contra la adversidad. En esta mañana de hoy los voy a invitar a ustedes a un viaje. El viaje es a la realidad de la familia de nuestro mundo actual. Es un viaje que no necesariamente es un viaje a tu familia, porque es muy posible, ojalá, que tu familia sea diferente a lo que yo voy a describir. Pero también es muy posible que lo que yo voy a describir se parece demasiado a la familia de tu cuñada, de tu cuñado, de tu hermano, de tu hermana, de tu hija, de tu hijo, del vecino de enfrente, del 203 o del 315, que es donde el niño va a jugar tanto. E incluso es posible que de alguna manera también mi familia, nuestra familia, se parezca a esto que hoy vamos a mirar detenidamente. Hoy en día, cuando nos acercamos a la realidad de nuestro mundo actual, cuando miramos nuestras sociedades, nos estamos encontrando con una serie de problemas que tal vez ya existían antes, pero que hoy en día de alguna manera están existiendo de una forma más dramática, más intensa, más desbordada. Particularmente
los problemas que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es indudable que la sociedad está preocupada. Se nota una preocupación cuando no solo una ciudad del país, sino muchas ciudades empiezan a sacar normas mandando a los muchachos a la casa a las 10 de la noche o a las 11 o a las 11:30. Es signo de que hay una preocupación en las autoridades de muchos municipios de nuestro país. Algo pasa con los jóvenes. No es que los jóvenes de la década del 60 o del 70 fuéramos más buenas personas, pero la ciudad no nos mandaba para la cama a las 11 de la noche. ¿Quién nos mandaba para la cama a las 11 de la noche? Y no a las 11, a las 10 o a las 9. Se llamaba mamá y tenía autoridad. Hoy tiene que ser la policía, el alcalde, la secretaria de gobierno, la que sale a la calle a mandar muchachitas y muchachitos para la casa, que estas no son horas de estar en la calle. A esto súmenle la delincuencia juvenil. Los sicarios no tienen 40 años, tienen 17, 18. Los que van armados, los que tienen armas en nuestros barrios, no son unos viejorros de 50 y tantos acostumbrados a disparar, sino unos pipiolos estrenando vida y que van armados con unos fierros. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahí está la droga, y ahí están las adicciones, y ahí está el despelote sexual, y las muchachitas embarazadas antes de tiempo, y ese miedo de las mamás de que también a la niña mía le dé por entregársele demasiado rápido al novio, al amigo del novio y al conocido del novio. Hay una preocupación grande en el mundo de hoy, no lo neguemos. Hay una preocupación por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. De hecho, hace algún tiempo un amigo a quien yo había casado, yo le hacía la pregunta normal: hombre, ¿cómo vas con tu esposa? Muy bien, Juan Jaime, muchas gracias. Y uno hace la preguntica a la que está acostumbrado: ¿y qué hubo? ¿Ya encargaron familia? Y él me responde lo más de serio: lo estoy pensando, no estoy convencido, porque este mundo de hoy es tan complicado para los niños que no sé si traer un niño al mundo. Sí, no lo neguemos. ¿De dónde procede toda esa realidad? De muchos lugares, claro está. De la influencia de los medios de comunicación, de la descomposición social, de todas las crisis por las que van pasando las sociedades actuales, de la realidad misma de violencia de nuestro país, de la falta de respeto a las normas y a los compromisos que como ciudadanos respetuosos deberíamos tener. En fin, son realidades que tienen muchas causas. Pero entre todas las causas hay una causa que vale la pena tener en cuenta, y es el problema de la familia. Allí donde la familia empieza a fallar, suceden realidades sociales que no afectan únicamente a esa familia, sino que nos afectan a todos. Detrás de personas que intentan suicidio, detrás de personas incapaces de amar, detrás de personas hundidas en adicciones, detrás de personas con problemas delincuenciales, detrás de personas embarazadas o embarazadores antes de tiempo, detrás de personas tristes, infelices, con amargura, que lamentan su suerte en la vida, hay muchas causas, y normalmente hay una dolorosa causa: algo falló en la familia, algo no funcionó bien en la familia. Por eso en el día de hoy los voy a invitar a un viaje a la realidad de la familia. Este viaje va a tener 4 estaciones. La primera estación es la nueva generación de padres y madres de hoy en día.
Les voy a mostrar el gran cambio que ha habido en la manera de entender la labor de un papá y de una mamá. Tal vez vos no seas así. Tal vez vos sos papá al estilo antiguo. Tal vez a ti tu propio hijo, tu propia hija te dice: mami, papi, tú eres un dinosaurio. ¿Cómo se te ocurre ser así? Los papás de mis amigas sí son bacanos. Las mamás de mis amigas o de mis amigos sí son chéveres. Sí, a lo mejor vos no sos así, pero las mamás chéveres, los papás bacanos, y cada vez estamos más llenos de papás chéveres y bacanos. Esos papás chéveres y bacanos existen. La primera parte del viaje es mirar esa nueva generación de papás y de mamás que hoy tenemos, que es un nuevo estilo. La segunda estación es ¿por qué sucedió el cambio? Porque los cambios en la historia de la humanidad tienen una explicación. Entonces vamos a ver las causas de fondo que llevaron al cambio de estilo de papá y de mamá al que estamos asistiendo hoy en el mundo. Fíjense lo que acabo de decir: en el mundo. Lo que estamos viviendo en Colombia no sucede únicamente en Colombia, está pasando en muchísimas partes del mundo. A donde yo voy me encuentro con la queja: es que la familia, es que los papás, es que las mamás. Y va uno a ver y es la misma perra con distinto lazo. Cambia la ciudad, cambia la forma de hablar, cambian 3 o 4 bobadas, pero el estilito de la forma de ser papá o mamá hoy en día es igualito en muchos lugares del mundo. ¿Por qué sucedió ese cambio? Esa es la segunda estación. La tercera estación, muy importante, es ¿qué consecuencias en los niños y adolescentes tiene ese cambio? Porque les garantizo, los que cambiaron y se volvieron cheverongos están convencidos de que están haciendo lo que hay que hacer. Están convencidos de que esa manera de ser papá o de ser mamá es más bacana que el papá y la mamá que a ellos les tocó, que eran más serios, más canzones, más jodones, más intensos y más sanforizados, como queramos decir. Y están convencidos de que este cambio, es todo chéveridad, qué bacanería, hermano. No, les voy a demostrar que ese cambio tiene consecuencias, y consecuencias graves. Los niños y los adolescentes están pagando el precio de nuestra bacanería. Y última estación, una invitación. La invitación a ser papás y mamás con el valor de hacer la diferencia. Una invitación a lo siguiente: si los amas, no te rindas, haz la diferencia. Atrévete a ser papá y mamá de una manera distinta. Aunque los demás vayan según la corriente, tú atrévete a ir contra la corriente por amor a tu niño, a tu niña, a tu adolescente. Dicho esto, arranquemos, aprovechemos la mañana. Primera estación: la nueva generación de padres y madres de hoy en día. Miren, muchachos, es evidente que estamos asistiendo a un cambio de paradigma de lo que implica ser papá o mamá en el mundo de hoy. Un cambio de manera de entender lo que se supone que debe hacer un padre o que debe hacer una madre. Este cambio se nota especialmente en lo que podríamos denominar o llamar la finalidad fundamental de la labor parental, la finalidad fundamental de lo que se espera de un papá y de una mamá. Más allá de los cambios en las formas y en los estilos y en la manera de tratar a los niños, más allá de eso,
que incluso son cambios muy interesantes y muy positivos. Yo no les estoy diciendo de que aquello de darle una pela al muchachito contándole los latigazos fuera muy bacano. 1, 2, 3. No. Gracias a Dios eso ya es cosa del pasado en muchísimas familias. Gracias a Dios que los papás de hoy aprendieron a cambiar pañales, no como los de antes que no sabían ni siquiera meter el pañalito en la ponchera con jabón. Mi hijo, vaya, meta eso en la ponchera. Y preguntaba, ¿y qué es una ponchera? Porque hay inutilitos que eran los papás de antes. Ave María. Fritar un huevo y eran buscando el huevo aquí está la Hax, aquí está el Clorox, ¿dónde estarán los huevos? Mi hijo, hay que ponerle pues todo en la mano. No, gracias a Dios aprendieron a cambiar pañales. Gracias a Dios juegan con los niños. Gracias a Dios hay más cercanía. Gracias a Dios hay más ternura. Gracias a Dios hay menos castigo lleno de dolor. Pero no es ahí donde nos importa mirar el cambio. Más allá del cambio en formas o estilos y en manera de tratar a los niños, el gran cambio se ha dado en que los padres de hoy entienden distinto, de una manera diferente, su función como papás y como mamás. Entienden diferente lo que se supone que es su labor como padres y madres. Vamos a mirar cómo eran los papás de ayer. Piensen ustedes, papás de la década del 50, 60, todavía 70. Es decir, los papás que nos tocaron a muchos de los que estamos acá. Los papás de ayer y las mamás de ayer consideraban que la finalidad esencial que ellos tenían en la vida era formar a sus hijos. Una vida marcada por no pocas adversidades y dolores. Es decir, los papás de ayer pensaban lo siguiente: que la labor de uno como papá, que la labor de una como mamá, es preparar al niño, a la niña para la vida, una vida que no es fácil ni regalada, sino que es complicada. De hecho, el diálogo cotidiano con el papá y con la mamá estaba lleno de frases como esas: ay, mi hija, es para que se vaya preparando, que la vida es muy dura. Es que ni crea que a uno le regalan las cosas en la vida. Las cosas se consiguen con esfuerzo, a sacrificios que a mí me ha tocado hacer. Es que si usted supiera. De alguna manera el discurso de la vida estaba lleno de todo eso, de que yo a usted lo estoy preparando para vivir la vida. A mí me toca educarlo y créame, me duele más a mí que a usted. Cuando a uno le pegaban un regaño, cuando a uno le negaban un permiso, cuando a uno le daban una cachetada por grosero, cuando a uno le daban una pela y uno empezaba a hacer pucheros, llegaba la mamá y decía: a mí me duele más que usted, pero ya me lo va a agradecer algún día. Era el discurso típico. A eso, ¿saben cómo lo llamaban? Lo llamaban criar hijos. La labor de unos papás y de unas mamás era criar. Esa palabra hoy en día ha desaparecido, se utiliza cada vez menos. Hoy en día se habla de, ¿cómo te dijera? Mira, a los niños hay que amarlos, interactuar con ellos para lograr un aprestamiento temprano. Ya la gente no habla de criar los hijos. ¿Se acuerdan que se hablaba de que ese muchachito está muy bien criado? ¿Qué era un niño bien criado? Les voy a poner la visita del niño bien criado a la casa. Pues el primer noviecito de Natalia, la mayor, y llegaba el peladito de 15 años. ¿Cómo era un peladito bien criado? Un peladito bien criado llegaba:
Mucho gusto, doña Adela. Mucho gusto, don Guillermo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mi papá y mi mamá les mandan este presentico y tal. ¿Qué muchacho tan bien criado? Lo sentaban en la sala y él esperaba que se sentaran primero las señoras. Cuando ya estaban sentadas las señoras, él se sentaba, le servían la Coca-Cola, se tomaba la Coca-Cola de a poquitos sorbos, y cuando la Coca-Cola producía lo que produce la Coca-Cola, el muchachito llegaba y hacía así. Y entonces la señora decía: ¡ay, qué niño tan bien criado! Entonces la mamá salía con el algo: joven, pasen pues al comedor. Y él llegaba y le hacía la silla así a Natalia, la mayor, y ya acomodaba a Natalia: siéntese tranquilo, joven, no me esperen. Entonces ya él se sentaba, agarraba los cubiertos, los cogía bien, no hablaba con la boca llena. ¡Qué muchacho tan bien criado! Adelantemos la película 30 años al 2009. Primero que todo, es el novio de Paola, la menor, porque ahora ya no se enamora la mayor, se enamora la menor, que tiene 13. Llega el novio de 16, porque les gustan son los grandes. Y llega: ¿qué más? ¿Bien o qué? Ah, vos sos la mamá de... Ah, chévere. ¿Y usted el cucho? Bien. Entonces, ¿qué? ¿Vamos para la pieza? Porque la visita es en la pieza. Eso visita en la sala y tal, esperar a que se sienten las damas, tomar la Coca-Cola. No, que va, se suben la Coca-Cola, se sirven. ¡Ah! Uy, venía muerto de sed. Entonces, ¿qué? Prende pues el computador y tal. ¿Qué estarán haciendo? No me cierren la puerta. Ah, mami, ¿no confías en mí? Ahí tiene la escena en el 2009, totalmente diferente. Ya no se habla del niño bien criado. Evidentemente, la educación de los hijos para la vida implicaba otro montón de cosas que no era únicamente criarlos. La educación de los hijos para la vida implicaba acogerlos, quererlos, darles afecto, darles lo necesario para la vida: comida, vestido, estudio, que no les faltara de lo importante, que no les faltara nada. Pero la clave de la función de los papás estaba en el énfasis. Aunque todo eso de quererlos, acogerlos, darle lo necesario era importante, lo verdaderamente importante era preparar al niño, preparar a la niña para la vida, para una vida que por experiencia de los mismos papás era una vida muy complicada y muy difícil. El hecho de que el énfasis estuviera puesto sobre el formar para la vida explica por qué los papás y mamás de antes, en su preocupación por educar bien a los hijos, no tenían inconveniente en hacer un montón de cosas que hoy en día ya no se hacen tanto. Como lo importante es prepararlos para la vida, como lo importante es criarlos y enseñarles que la vida es muy complicada, que los errores se pagan caro. Mire, Obdulio Augusto, mi amor, uno en la vida tiene que pensar muy bien lo que hace. Piense primero antes de hablar, piense primero antes de actuar. Mire, mi hijo, que un error se comete en un minuto, pero las consecuencias de ese error se pagan toda la vida. Aprenda de su tío Guillermo, mire los errores que cometió en la vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Usted mismo me acompaña cada mes a llevarle el mercadito, porque su tío Guillermo nunca sirvió para nada. Errores se pagan. Mire, mi amor, no diga que no le advertí. Respóndame en el estudio. Ese es el papá de antes. Papá cantaletoso que da normas, que dice y tal. Mamá súper intensa. Por eso, ¿qué hacían los papás y mamás de antes? Miren, les hago una listica de las cosas que hacían. Vigilaban a los hijos, es decir, echaban ojo, llamaban la atención, regañaban, echaban cantaleta, imponían deberes y responsabilidades, establecían normas, y las normas que no se cumplen tienen sanciones, y los castigaban cuando se portaban mal o no hacían lo que tenían que hacer. Como mínimo hacían eso. Típico, los 3 amiguitos del colegio se reunían a jugar y llegaba la mamá, los recibía. Ay, qué rico, quieren juguito, les preparé juguito, les llevaba juguito, se lo toman todo. Porque esa es la mamá modelo 60. La mamá modelo 60 es muy querida, pero mandona. Ay, muchas gracias, doña Sofía. Sí, muchas gracias, pero a ver, completico. Completico es que me llene. No, eso le hace bien, eso. Con todo y el bagacito de la naranja, que es el que más le va a servir. Esa es la mamá. Además, no le lleva la contraria a nadie. Ella siempre no tiene reversa. Pero mami, ¿a ustedes nunca los callaron con una mirada? Claro. En cambio, hoy en día uno no los calla ni con un diccionario. Mira, mi amor. Entonces empieza la mamá modelo 2000, porque la mamá modelo 2000 empieza: mira, mi amor, yo creo que para ti es lo más... ¿Sabes qué, mami? Estás fuera de onda. Se me hace súper ridículo lo que dices. Hágale eso a la mamá modelo 60. ¿Qué? No, nada. Sí, mami. Totalmente diferente. La mamá modelo 60 vigilaba. Bueno, me juegan ahí, no cierren la puerta. No cierren la puerta. ¿Recuerdan que no podían cerrar las puertas? Eran muy sabias esas mamás. Sabían que detrás de las puertas cerradas no siempre pasan cosas buenas. Y pasaba de vez en cuando a echar ojo. ¿Qué están haciendo? Ah, bueno, sigan pues, ahora les traigo el algo. Al ratico llegaba: ¿qué? ¿Ya tienen hambrecita? Y miraba, vea, el ojo del amo engorda el marrano. Y miraba, En cambio, la mamá de hoy, el celular. El ojo de la mamá de hoy es el celular. Y además, entonces la mamá dice una cosa que nunca se cumple. ¿Y qué es lo que nunca se cumple? Me llama. Y nunca llaman. ¿Y por qué nunca llaman? Porque no tienen minutos. Entonces, al fin, desesperada, como a las 2 horas, la mamá llega y llama: Nata, ¿dónde andás? Mami, ya te dije, estoy con mis amigas, estamos pasando súper chévere, me tengo que ir. Un momentico, ¿por qué no me llamó? Mami, no tengo minutos. Créeme, mami, no tengo minutos. No te pongas histérica, cálmate, ¿ok? ¿Y qué están haciendo? Dígale que active la camarita del celular, al menos para que usted sepa en qué desnucadero están. La mamá de antes echaba gafa, vigilaba. La mamá de antes, el papá de antes, cantaletoso, daba lecciones sobre la vida. Es que así no es. Mire, y me mira cuando le estoy hablando. Que yo soy su papá. Que me mire. Mire, Santiago Alfredo, es que ta.
Se regañaba, se llamaba la atención, se decía: usted de qué se va a morir, por dónde sale el sol y por dónde se esconde. Se ponían normas en la casa. En la mesa no se suben los codos, no se canta, ni se silba, ni se dan gritos, no se come con la boca abierta, agarre bien el tenedor. ¿Qué creyeron pues? Y me recoge ese tiradero que tiene ahí en la pieza. Que ni crean pues que les voy a estar recogiendo todo lo que tiran. A falta que les voy a hacer cuando me muera. Esa manera de actuar que tenían las mamás de antes y los papás de antes partía de 4 grandes convencimientos. Ellos estaban convencidos de 4 grandes cosas. Primero, que su labor no era congraciarse con sus hijos ni ganarse su cariño, sino formarlos para la vida. Esa primera convicción, ese primer convencimiento es fundamental. El papá y la mamá de antes nunca creyó que se tenía que ganar el cariño de los hijos. ¿Por qué? Porque el cariño ya estaba ganado. Por el hecho de ser mamá y por el hecho de ser papá, a uno ya lo tenían que querer. Y como a uno ya lo tenían que querer, uno podía regañar, mandar, poner normas, prohibir, permitir, decir que sí, decir que no, y a uno lo seguían queriendo. Uno no se tenía que ganar a los hijos. Los hijos ya estaban ganados. Y como los hijos ya estaban ganados, uno se dedicaba a educarlos y a formarlos para la vida. Y créame, a mí me duele más que a usted, pero algún día me lo agradecerá. La típica frase que nos dijeron montones de veces, iba uno a ver y tuvieron razón. Segundo, el segundo convencimiento es que esa cuestión de educar para la vida, de formar para la vida, implicaba lograr que los hijos fueran competentes para asumir la dificultad de la vida. Por lo tanto, había que preparar a los hijos para las adversidades, y justamente por eso la labor de los padres tenía que ser exigente y no demasiado indulgente. Porque si uno era demasiado indulgente con los niños nunca aprendían a enfrentar las dificultades. Mamita, no puedo agarrar bien el lápiz. Pues agárrelo bien y vuelva a intentar. Me cansé. Ay, mijo, ¿y qué? ¿Usted qué cree que yo, lavando la ropa, preparando la comida, no me canso? Pues siga agarrando el lápiz y haga otra plana. ¿Por qué? Porque la vida era difícil, porque la vida no era regalada. Llegaba el muchachito a quejarse de las tareas. ¿Y este por qué se está quejando? Es que me pusieron 10 sumas. Pues yo le voy a poner otras 10 para que aprenda. La vida era difícil, y como la vida era difícil, al niño se le preparaba para una vida difícil. Tercero, por eso mismo, porque formar para la vida tenía que enseñarle a los hijos que la vida era difícil, se les enseñaba a los hijos a ganarse las cosas con su propio esfuerzo. ¿Usted quiere una platica en Navidad para comprarse el estrén? ¿Se acuerdan que en Antioquia hablábamos del estrén? ¿Usted quiere una platica para comprarse el estrén? Vaya y ayude a su papá en la tienda. Cargue cajas de gaseosas, despache mercados, lleve el pedido a donde doña Sinforosa, luego vaya a donde doña Ramona con el atahue verdes y tal, y después cuando le den la platica, compra los tenisitos que quiere, y ni crea que son de marca extranjera, eran Panam. Porque además el niño tenía la plata para comprarse lo que quería. Y curiosamente los niños de antes, cuando se compraban lo que querían,
compraban lo que quería la mamá que querían, ¿no? Vaya usted, atraviésesele a los emperadores de hoy en día. Esto es lo que quiero yo. Y obviamente, como les enseñaban a ganarse las cosas con su propio esfuerzo, se les enseñaba también que los errores que cometían tenían amargas consecuencias. Ah, no, es que perdí 3 materias. ¿Vio? Por no estudiar. Yo le dije, es que me está viendo mucha televisión. Se apagó ese aparato el resto del mes hasta que recupere las 3 materias. Nunca se le ocurría al papá o a la mamá de la década del 60 o 70 echarle la culpa al profesor, al colegio, al libro de texto, al clima, al polen, al polo democrático. No. Ese es el papá de hoy en día. Todos los demás tienen la culpa y le cargan bronca al niño. Y no me lo comprenden. Antes, ¿quién tenía la culpa? El niño. Usted no estudió. Yo sí hice las tareas, pero no las hizo bien, porque como no se concentra, así que me apaga ese radio y me deja de hacer las tareas oyendo radiorritmos. ¿Se acuerdan de radiorritmos? ¿Cómo estamos de mal, no es cierto, muchachos? Ya 2 levantadas en la noche alguno. Ay, Dios mío, tristeza, tristeza. Pues no me hace tareas oyendo radio y menos viendo televisión. Concéntrese, es que usted vive muy elevado. Un día de estos se va a ir para la luna. Cuarto, el cuarto convencimiento era, y justamente por todo lo anterior, las frustraciones, los pequeños fracasos, las dificultades de la vida cotidiana no eran una tragedia, sino oportunidades para forjar el carácter, para ganar resistencia ante las pruebas de la vida, para conseguir experiencia y sobre todo para aprender a levantarse después de haber caído. Sí, mi amor, fue muy duro, pero aprenda. Los fracasos, las frustraciones, los golpes, las dificultades ayudaban a dar una lección para la vida. Sí, mi amor, fue muy duro, pero aprenda, que habrá cosas peores y tiene que aprender a levantarse. Todo esto, toda esta manera de educar, toda esta manera de ser papá y de ser mamá, se sintetizaba en pequeños refranes que hoy nos resultan difíciles de aceptar, pero que en aquella época eran lo más normal del mundo. ¿Cuáles eran esos refranes? Por ejemplo, estos 3. Porque te quiero, te aporrio. Ese es el primero. Hoy en día ese refrán nadie lo entiende, pero ese refrán explica esta manera de pensar de esta época. Segundo, la letra con sangre entra. Como estudiar es difícil, porque estudiar no es fácil, porque estudiar es difícil, conocer es difícil, aprender es difícil, entonces había la idea de que para poder aprender y para poder estudiar había que dar 3 o 4 golpetazos. Y tercer refrán, quien bien te quiere, te hará llorar. Todos estos refranes hablan de una época en que había la idea de que el amor era el amor, pero el amor implicaba exigencia, cantaleta, regaño, norma, llamado de atención, sanción, castigo cuando tocaba, pero era una manera de formar para una vida complicada y difícil en la cual la persona tenía que aprender a prepararse para el día de mañana poder ser competente. Ahora bien, hay que reconocer que en muchas familias de las de antes, el énfasis en la buena crianza de los hijos y en el formarlos para la dificultad y para la exigencia implicó, por desgracia, el descuido de lo que se daba por supuesto: el afecto, el buen trato,
los gestos de cariño, la dulzura y en ocasiones incluso la satisfacción de las necesidades esenciales. Hay que reconocer con tristeza, con dolor, que con el cuento de preparar para la vida y con el cuento de criar bien a los hijos y a las hijas para la vida, y con el cuento de que la vida es difícil, de que a uno no le regalan nada, de que todo es cuesta arriba, en muchas familias, además de dar la crianza, no dieron el cariño que era necesario, el afecto que era necesario, la ternura que era necesaria, y en ocasiones la escucha, el diálogo, el compromiso y los bienes necesarios para vivir. Y esa tristeza, yo sé, la cargan muchas personas hoy en día, familias de papás y mamás regañones a los que difícilmente alguna vez les lograron sacar un te quiero. Más aún, la idea de que la vida era difícil llevó a algunas familias a justificar con ese cuento de que la vida era difícil el maltrato, o a veces el trato frío y distante por parte de los padres de familia, y en ocasiones unos niveles de exigencia tan duros que terminaban haciendo daño a los niños. Los padres de hoy, esos fueron los padres de ayer. Los padres de hoy hemos invertido la ecuación. Lo que antes se daba por supuesto, la acogida, el cariño, el vestido, la comida, el estudio, los juegos, lo que antes se daba por supuesto, ahora es lo importante. Y lo que antes era lo importante, que era formar para la vida y criar para la vida, ahora se da por supuesto. Esto quiere decir que, sin negar que hay que criar a los hijos, porque yo no creo que haya una persona que te diga que no hay que criar a los hijos, aunque cuando dices qué es criar a los hijos, empieza la discusión de qué es criar. Antes no había discusión de qué era criar, todo el mundo criaba más o menos parecido. Aunque nadie discuta que hay que criar a los hijos, los padres de hoy consideran que es más importante quererlos, darles afecto, ofrecerles todo lo que necesiten para vivir, darles facilidades, regalarles oportunidades, comodidades, bienestar. Y como la vida va a ser tan difícil después, hacérsela fácil ahora. Como van a tener tantos problemas después, solucionarles todos los problemas ahora. Y como ya llorarán después, evitar que lloren ahora. Y como pobrecitos cometerán errores después, solucionarles los pequeños errores que cometan ahora. Ven, esa es la lógica de hoy en día. La lógica de antes era: hay que formarlos, y como hay que formarlos, hay que exigirles, y la exigencia hace que la vida sea difícil. Ahora es al revés, hay que quererlos, darles, regalarles, permitirles que se sientan súper bien, que sea súper especial. Y como la vida va a tener dificultades, aplanémosles el caminito para que no se vayan a tropezar y no tengan problemas los pobres angelitos, no sea que tengan que hacer un esfuerzo y aprender a saltar. Como el énfasis está puesto en ofrecer cariño, bienestar, comodidades, facilidades, pues eso es lo que se entiende por felicidad. La familia de antes, ¿qué quería de su hijo? Que fuera un hombre de bien, una mujer de bien. La familia de hoy, ¿qué quiere para su hijo? Que Mateo sea feliz, que Tati sea feliz. Pero el problema es que entendemos por felicidad. La felicidad son bienes materiales, la felicidad de no tener problemas, la felicidad de no responder por los errores que uno comete.
La felicidad es que todo sea facilito, mamao y que no toque hacer esfuerzo. Entonces, todo el énfasis que estamos haciendo los papás modelo 2000 es lograr eso. Les regalamos, les damos, les permitimos, no les llevamos la contraria, les protegemos, los defendemos de los demás, les damos cosas, les damos oportunidades para que Mateo sea feliz, para que Tati sea feliz. Me imagino que en el fondo sí queremos que sean buenas personas en el mañana, pero como el mañana queda mañana, por el momento que Mateo sea feliz y Tati sea feliz. Por eso hay unas cosas que se hacían antes que ya no se hacen o ya no se hacen tanto. Se vigila menos, se echa menos ojo. Además, con un cuento, los papás y mamás de hoy se dejaron meter un cuento, se dejaron meter los dedos en la boca. ¿Por qué? Porque la muchachita se para en jarras, o el muchachito se para en jarras y dice esta frase: mami, ¿tú no confías en mí? Es más, además, como las muchachitas de los muchachitos de hoy son estudiados, ¿no? Entonces, además, después de la parada en jarras y la levantada del dedo, el dedo todavía lo va a levantar más, porque aquí viene la segunda parte del discurso. Mami, tú me has dado una formación. Cree en lo que tú me has enseñado. Y con esos argumentos, mamá modelo 2000 termina con tembleque de piernas y diciendo: bueno, mija, váyase para esa finca con toda esa partida de muchachos, que yo confío en usted y en la educación que le di. Señora, no sea boba. Pero padre, ¿yo qué hago si la niña se me pone en jarras, me levanta el dedo y me dice el discurso? Pues usted haga lo mismo, se pone en jarras, levanta el dedo y dice el suyo. Primero que todo, Natalia Andrea, confío en usted, pero no soy boba. Segundo que todo, le di formación, pero una cuestión es darla y otra cuestión es que usted la ponga en práctica. Tercero, cuando uno quiere a alguien, no lo pone en el lugar donde le pueda pasar algo malo. Cuarto, confío en usted, pero no en los muchachos que van a ir a la finca. Y quinto, no me va porque no me va. Y si no le gusta, de malas, porque soy su mamá y aquí todavía mando yo. Punto. Y se viste que nos vamos. Pero estamos metidos debajo de la mesa. Son el papá y la mamá escondidos. ¿Ya podemos salir? Entonces, como lo que importa es que el niño esté feliz, como lo que importa es que la niña esté feliz, se vigila menos, se regaña menos, se exige menos, se ponen menos obstáculos y más facilidades, no se ponen deberes, no se ponen normas. Miren, hay papás y mamás que van al colegio y le piden al colegio el favor de: padre, ¿por qué no me manda a motilar a Felipe? Y uno le responde: es el hijo suyo, mándelo motilar usted. No, pero es que yo no quiero pelear con él. Ah, tan vivo, no, peleo yo para que vos no pelees. Nos volvimos bacanos. Ven, ese es el problema. Nos volvimos chéveres, súper comprensivos. El papá le habla al muchacho: venga Benjamín, siéntese, nos tomamos una cerveza. Entonces, ¿qué? ¿Cómo va con la novia? Súper bien, ya estuvo con ella, pues usted me entiende, ñanga ñanga, tal. Uy, con mi papá sí se puede hablar bacano, ¿no? Eso cuando no es el papá que dice: entonces, ¿qué marica? ¿Bien o qué? Uy, ese sí, vea, mi papá parece como de 14 años. Señor, crezca, mire la cédula, sienta vergüenza, crezca, madure.
Un papá no le puede estar hablando a su hijo adolescente de las conquistas que tiene. Así las tenga, dele al menos vergüenza. Porque es que ¿cómo le va a dar después la lección de que a la dama no se le toca ni con el pétalo de una rosa y a la mujer se le respeta? Si usted no respeta, dígame, ¿eso con qué se come? Por eso los papás de antes, yo no sé si eran santos, pero ponían cara. Yo creo que hasta ensayaban para llegar a la casa así. Yo no sé si sos santo, pero pone cara, porque es que hay un muchacho aprendiendo a vivir mirándote a vos. Pero claro, como ahora lo que importa es otra cosa, todo este cambio tiene como fundamento 4 convencimientos distintos. Antes había 4 convencimientos y ahora hay 4 convencimientos diferentes. El primer convencimiento es que hay que ganarse el cariño de los hijos. Recuerdan que antes el papá o la mamá se podían dedicar a formar porque uno no se tenía que ganar el cariño de los hijos. Ahora no, ahora toca ganarse el cariño de los hijos. Y si para colmo, papá y mamá están separados, la niña vive con la mamá, el papá se tiene que ganar el cariño de la niña. ¿Y cómo se la gana? ¿Cómo se gana el cariño de la niña? El permiso que la mamá niega, el papá lo da. Los tenis que la mamá no compró, el papá los compra. La pijamada con las amigas que la mamá dijo que no, el papá les dice que sí. Es más, él también se pone la pijama. Hay que meterse a los hijos al bolsillo, y para meterse a los hijos al bolsillo, incluso llega el papá delante de Felipe y le dice a la mamá: mija, no joda tanto, el niño se ve lindo de pelo largo. Y listo, desautorizó a la mamá, quedó súper bien, mi papi es chévere, mi papi es una rumba, mi papi es un duro, mi papi es un bacán. Uy, mi mami es una bacanería. Fue y se agarró con el profesor de álgebra y le dijo: perdóneme profesor, con todo el respeto que usted me merece, es decir, le va a faltar al respeto, con todo el respeto que usted me merece, pero usted no me está motivando a Lucas. Lucas es un niño muy inteligente y yo no entiendo por qué con usted no rinde. Y me perdona, pero eso es problema suyo, porque Lucas es un niño brillante. Y uno con una gana de decirle: vea señora, Lucas es bruto. Uno no lo puede decir porque lo denuncian a la Secretaría de Educación, pero va uno a ver y Lucas es bruto. Y les voy a aclarar, no porque sea bruto, sino porque tiene la capacidad instalada pero no la utiliza. Ese es el problema, y eso es ser bruto. No basta con capacidad de, hay que ponerla en práctica. Y si Lucas se la pasa jugando Nintendo, chateando en internet, bobeando en el Game Boy o en el PlayStation o lo que sea, así es muy inteligente, tiene desarrolladísimo este dedo, le vamos a poner medalla de oro al dedo. Pero este, a poquito que lo usa, 3 más 5, 9. No, hombre, 8, bobo, 8. Me dijo bobo, atentó contra mis derechos. No, amigo, nos jodimos. Segundo, que como lo importante es lograr que los hijos sean felices, hay que evitarles las adversidades. Y como la vida ya va a tener en el futuro suficiente dolor, hay que procurar que mientras dura la niñez y la juventud, los papás hagan todo el esfuerzo posible para que los niños no tengan problemas, ni dificultades, ni adversidades, ni fracasos, ni frustraciones. Típico caso: Sebastián vagó todo el año y después de vagar todo el año, pues perdió el año.
Mamá modelo 60, les cuento la pela. Muy bonito, ¿no? Su papá y yo matándonos para que usted vaya a perder el tiempo al colegio. Qué vergüenza con los padres. Qué pena con la profesora sinforosa, con lo querida que ha sido con usted. Ave María, no me sale a la calle en todas las vacaciones y me va a trabajar con el tío Alejandro en la librería. Y ay de que me diga algo Alejandro, y la plata que le va a pagar para mí. Pero nada. Pero mamá es 2009. Va la señora, Código del Menor, Ley 115, Decreto 230, Orden de Allanamiento del CADEL, Defensoría del Pueblo. Es injusto lo que le hacen a Sebas, porque además no es Sebastián, es Sebas. ¿Cómo se atreven a que él pierda el año? No, y no falta el tarao, no falta el que obliga a que lo pasen de grado por decreto. Ustedes sabían que viven en una ciudad, no, este es Envigado. No, las ciudades más grandes son más bobas. Ustedes sabían que allá hay una ciudad donde la Secretaría de Educación gradúa ignorantes por decreto, y después sacan una página en El Colombiano preguntando por qué la calidad educativa de Antioquia está mal. Pues por ustedes. Porque desde que ustedes manejan la educación, aquí ya nadie tiene que esforzarse para aprender. La Secretaría de Educación regala los años. Porque todos estamos regalándole la vida a los muchachos para que no se despeinen, para que puedan vagabundear, para que puedan estar en una esquina hablando bobadas, para que puedan jugar Game Boy, para que puedan estar metidos en el internet, para que puedan estar abriendo las piernas con cuanto fulanito llega, para que puedan gozar bastante, porque dice que la vida es para gozar. Como esa es la nueva manera de entender la vida es para gozar y para pasar bueno y no sé cuántas cosas. Tercer convencimiento: por eso mismo no es necesario que los muchachos y las niñas se ganen nada con su propio esfuerzo. Hay que regalarles las cosas. No hay que pedirles que cumplan con los deberes, ni que cumplan las normas, ni que cumplan los límites. Regálenle las vainas, dele las cosas, no sea que vayan a sufrir mucho por esforzarse por conseguir algo. Y por último, como las frustraciones, los fracasos y los dolores los pueden llevar a desanimarse, es necesario hacer todo lo posible para fabricarles un mundo sin problemas, sin sufrimientos, sin muchas responsabilidades y ojalá con muy poquitos deberes, para que puedan vivir bien rico. ¿Se acuerdan que la labor de los papás de antes se podía decir porque te quiero te aporrio, la letra con sangre entra, quien bien te quiere te hará llorar? ¿Cuáles son las frases de hoy en día? Las frases de hoy en día son las siguientes. Primera frase: yo no soy el papá de Mateo, yo quiero ser su mejor amigo. Yo no soy la mamá de Andrea, yo quiero ser su mejor amiga. Cuando yo oigo esa frase siempre digo: pobrecita, la niña se quedó huérfana. Porque malas noticias, ya tienen amigos. Tener un amigo más no aporta mayor cosa. En cambio, tener papá es importantísimo y tener mamá es importantísimo. No cambies el ser mamá o papá por simplemente ser un amigo. Flechudos que llamen amigos ya hay, pero un hombre íntegro o una mujer íntegra que se llame papá o mamá, solo hay una. Segunda frase típica: yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve.
¿Y usted cómo sabe que a usted no le sirvió mucho en la vida no haber tenido lo que no tuvo? Repito la pregunta en cámara lenta. ¿Por qué partimos de la idea de que tener lo que nosotros no tuvimos es mejor? ¿Acaso no nos ayudó mucho? ¿Acaso no nos formó el carácter? ¿Acaso no nos enseñó a vivir no tener de todo? Y que a la hora de la verdad fue bonito no tener de todo, porque lo poquito que teníamos lo valorábamos y lo disfrutábamos. En cambio, estos pelados que tienen de todo no valoran todo lo que tienen, justamente porque tienen de todo. Pero ahí está esa frase boba: yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y la tercera frase, que sí es peor, la tercera frase es: yo quiero que mi hijo disfrute la vida porque solo se es joven una sola vez. Y el problema es ¿hasta cuándo? Porque la juventud, si durara 2 años, vaya y venga, pero hoy en día la juventud está durando como hasta los 68. La prueba de eso es que a mí me dicen: ay, padre, usted está muy joven. ¿Joven? ¿Qué va a estar uno joven? Mire, yo no me tusé, es que vengo así. Así salió uno. Joven, ¿qué va? No, hoy la juventud, somos jóvenes, estamos disfrutando la vida. Tenemos 15 años. Después, somos jóvenes, estamos disfrutando la vida. Tenemos 20 años. Después, somos jóvenes, estamos disfrutando la vida. Tenemos 25 años. Después, somos jóvenes, estamos disfrutando la vida. Tenemos 30 años. Va a llegar el momento en que somos jóvenes, estamos disfrutando la vida. Tenemos el gallinazo en la baranda de la cama. Y es verdad, este cambio de manera de pensar también trae cosas muy chéveres, muy buenas. Hay familias donde hay más cariño, más afecto, más ternura, más dulzura, más diálogo, más comprensión. Pero el problema es que la dimensión formativa, educativa de la familia se ha ido desapareciendo. La gran educadora de los hijos era la familia. Y ahora la labor educativa se está confiando a otras personas. Y la familia se está volviendo una dispensadora de comodidades. La familia compra mercado, la familia compra electrodomésticos, la familia compra comodidades, la familia paga oportunidades para que el hijo tenga lo que yo no tuve. Pero la familia está dejando de hacer lo más importante de una familia: criar a los hijos para la vida. Y esto lleva a dos realidades paradójicas: que por ser padres súper tiernos, súper amorosos, dispensadores de bienestar y de facilidad, cada vez se exige menos, cada vez se forma menos, cada vez se prepara a los hijos menos para la vida, cada vez se les deja esta labor a otras personas, a otros estamentos, a los que no pocas veces después se les lleva a la contraria y se les retira el apoyo cuando quieren educar a los hijos. Me explico: cada vez regañamos menos, cada vez vigilamos menos, cada vez formamos menos, cada vez llamamos menos la atención. Le confiamos eso, por ejemplo, al colegio: que el colegio regañe, que el colegio ponga normas, que el colegio le enseñe. Y cuando el colegio lo hace, voy y braveo al colegio porque ¿cómo así? Es que el niño tiene estrés. No, y si sigue con usted va a tener 4. Porque es que, por favor, miren, los niños son maravillosos, las niñas son maravillosas, pero si no se ponen límites y se les enseña a vivir, se deforman y se pueden volver monstruos. El monstruo de uno, pero al fin de cuentas un monstruo. Se vuelven emperadorcitos de 8 años. Sí, es el emperador de uno, pero eso no quita que sigue siendo un emperadorcito
que cree que puede dar órdenes y mandar a todo el mundo. Y segunda cosa, y que sin embargo esta generación de padres cariñosos, benefactores, superamorosos, suelen someter a sus hijos a grandes sufrimientos, pues los quieren lo suficiente para darles bienes materiales, oportunidades y arreglarles la vida, pero no los aman lo suficiente como para nunca fallarles y sobre todo para no abandonarlos o no quebrarles el corazón una y otra vez. Pienso en más de uno de esos papás que a mi hija no le falta nada y sacan plata y dan permisos y son súper chéveres y ya van por la tercera moza. Mucho amor para dar regalos y muy poquito amor para ser un hombre de verdad que realmente sea un buen ejemplo para su hija. Ahí sí, el bendito ese pierde el año. ¿Cuáles son las causas de este cambio tan brutal? O sea, ¿por qué sucedió este cambio? Y esa es la segunda estación, que es una estación chiquita, pero que es importante parar un momentico en esa estación. ¿Por qué sucedió esto? Es clarísimo que hay dos maneras totalmente diferentes de ser papás. Una manera exigente, comprometida con la educación de los hijos, educando en la dificultad, porque la vida no es regalada, porque la vida es complicada, de unos papás y unas mamás que no les interesaba quedar bien con el pelao, sino formarlo bien. Y otra manera de educar, que es otra manera de ser papá y de ser mamá, que es la manera más común hoy en día, que es el papá y la mamá regalón, permisivo, alcahueta, que lleva la corriente, que le apaga los incendios al muchachito, que lo saca de problemas. Papá, me choqué en la transversal superior. Sí, no, hay un ciclista atropellado. Mire, Mauricio Augusto, quédese ahí que ya voy para allá. Llega el papá en la mafioneta, móntese en la mafioneta, diga que usted venía manejando esa. Y se sienta el papá yo venía acá. Y llega el ciclista, pero era como más jovencito el pelado. No, es que yo manejando rápido me veo joven. No, que aprenda. Le garantizo que lleva media botella de aguardiente en el cuerpo, que aprenda que no se puede manejar con tragos. No se le siente en el puesto, no le ofrezca 200,000 al policía para que cambie el croquis, no le arregle la vida, déjelo que aprenda a vivir. No, ese es el papá de hoy. El papá de hoy arregla la vida, apaga incendios, regaña a profesores, bravea colegios. Es más, la mamá de hoy llama a la novia: Paola, mi amor, sí, mira, soy la mamá de Gus. Sabes, Gus está muy mal. Mira, Pao, por favor, te lo suplico, dale otra oportunidad a Gus. No, hombre, el pobre no es Gustavo, el pobre va a quedar gusano el resto de la vida. Arrastrado el pobre, que aprenda a pararse sobre sus patas. No es el primero pues que se enamora y la novia le dice: ¿sabes qué? Estoy confundida, es decir, hay otro. No. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que pasó? Les doy la respuesta en unos comprimidos. Como todas las realidades sociales, el cambio en el estilo de tipo de papá y de tipo de mamá tiene muchas causas y es progresivo, no sucedió de la noche a la mañana. Esto quiere decir que se trata de un conjunto de causas que a lo largo de los años fueron modificando la conducta de papás y de mamás y cambiando la manera de pensar. Digamos alguna de las características de estas causas que llevaron al cambio del tipo de papá y de mamá. Primera, la aparición de un tipo de discurso psicológico que resultó tener éxito.
Todos hemos oído hablar, y si no, hoy van a oír hablar del famoso doctor Spock. El doctor Spock era un psicólogo que por allá en los años 60, en plena época del hipismo, empezó a plantear que a los hijos no se les debía poner normas, ni castigar, ni llamarles la atención, sino dejarles hacer lo que quisieran, porque todo eso de las normas, los regaños, las sanciones, provocaba traumas y el niño se traumatizaba. Hoy en día, nadie serio en psicología defiende las tesis del doctor Spock. De hecho, el doctor Spock fracasó como papá. 2 hijos del doctor Spock se suicidaron. Luego el doctor Spock ni siquiera pudo probar la eficacia de su psicología en su propia casa. Pero las ideas del doctor Spock convencieron a un montón de personas. Y hay un montón de personas repitiendo la idea de que no se debe exigir, de que no se debe regañar, de que no se debe sancionar, de que no se deben poner demasiadas normas, de que no se deben poner demasiados deberes, porque los niños se traumatizan. Es un discurso equivocado que resultó ser exitoso. Segundo, el cambio de perfil familiar. La familia de antes era muy numerosa y vivía de puertas para adentro. Todo sucedía dentro de la casa. Esta familia fue transformándose progresivamente en una familia muy reducida, familias pequeñas. Piensen cómo era la familia de antes: papá, mamá, 6 hijos, abuela, tía, la tía solterona también vivía en la casa, el tío Cosa. El tío Cosa es ese tío raro que nunca entendimos para dónde iba y que vivió toda la vida ahí con mi mamá. Adela, la muchacha del servicio de mi mamá, que cuando mi mamá se vino a vivir conmigo se trajo a Adela. Y Margarita María, la hija de Adela, que se crió siempre con nosotros. 2 loras, un sinsonte, una mirla, un gato, 3 perros. Eso era una casa de los años 60. Por eso vivíamos en casa, con solar incluido, para que cupieran los 3 perros. En cambio, hoy en día vivimos en un apartamento de 45 metros cuadrados. Y en esos 45 metros cuadrados vive papá, mamá, un niño, mamá, una niña, mamá, 2 niños, papá. Los niños viven en otra casa. Entonces, claro, es una familia con muy poquita gente. Y una familia con muy poquita gente, para tener gente tiene que salir afuera. No era como la de antes, que uno podía jugar un partido de fútbol adentro. 3 hermanos contra 3 hermanos ya era un partidazo. Si además aquí jugaba el tío Cosa y aquí jugaba la tía Carlota, ya eran 4 contra 4. Y el perro ayudaba a ir a buscar la pelota. Entonces, claro, cuando las familias son grandes, no hay problema de generar pequeñas tensiones. Si usted tiene 6 hijos y tuvo que regañar a John Jairo el mayor, todavía se lleva bien con Juan Pablo, Martín Emilio, Andrea, Beatriz Eugenia y Susana. Pero hoy en día usted vive únicamente con Tatiana, y si pelea con Tatiana, a usted ni le habla el perro, porque el perro se pone de parte de la muchachita. Entonces, ven, una familia grande permite una manera de vivir y una familia chiquita cambia la manera de vivir. En una familia grande usted puede hacer de matrona o patrono de la casa que da órdenes, porque al fin de cuentas tiene un pequeño ejército. En una familia chiquita ya no es ese el esquema, toca pedir favores.
Carlos Arturo, mi amor, baja allí a la tiendita y trae una Coca-Colita. Ah, mami, yo estoy ahora ocupado. Por favor, mira, Caliche, es que no me alcanza el tiempo. Las mamás de hoy ya no dan órdenes, piden favores, no les falta sino: espere, mi hijo, yo me le arrodillo. Porque cambió la manera de vivir. La familia actual, en la cual sus miembros están viviendo relaciones sociales mucho más intensas por fuera, tiene lazos afectivos más frágiles. La mamá de antes, el amiguito del colegio no era contrincante. El niño tenía amiguito en el colegio y hablaba del amiguito del colegio. Ah, mami, y Juan Carlos tiene un juguete que le mueve unas cositas y eso va pintando en la pantallita. ¿Y ustedes creen que la mamá de antes sentía celos del amiguito del colegio que tenía una pantallita y el niño hablaba de la pantallita? ¿Qué va? A mamá no la desbanca nadie del trono. En cambio hoy en día: sí, mamá, ya voy. Sí, ¿cómo no? Quererte. Ay, ¿sabes qué? Te pienso todo el tiempo. Sí, súper bien. Tú eres súper especial para mí, ¿sabes? Sí. Espérate un momentico. Ya voy. Es que mi mamá es tan cansona. Hoy las mamás sí sienten que el amiguito, la amiguita, el novio y la novia son competidores. Entonces, para competir me tengo que ganar a mi hija, me tengo que ganar a mi hijo, porque ya sí estoy compitiendo. Cambió el tipo de familia, y al cambiar el tipo de familia, cambiaron el tipo de relaciones. Tercera causa: los cambios de paradigma de la época actual. La época anterior era una época de ponerse metas y sacrificarse para lograr esas metas, y además de que hay que cumplir con el deber. La idea de cumplir con el deber, esa idea de cumplir con el deber ya hoy en día no existe. La idea de cumplir con el deber era una idea típica de la sociedad moderna, y hoy nosotros vivimos en la sociedad posmoderna. En la sociedad moderna había grandes metas, eso se llamaba utopías, grandes metas, y para poder llegar a alcanzar esa meta usted se tiene que sacrificar. Y segundo, para poder llegar lejos en la vida usted tiene que cumplir con sus deberes, le guste o no le guste. Entonces el muchachito le preguntaba al papá o a la mamá por qué iba a trabajar, y le respondían: porque es un deber. En cambio hoy en día la utopía no es tan clara, más bien lo importante es disfrutar el instante. ¿Alguna vez han oído esta frase? Relájate y disfruta el instante. Hay que vivir el momento presente, ¿ok? El mañana está demasiado lejos, hay que vivir el ahora. Claro, ¿qué hacían las mamás de antes? Le hacían un jueguito al pelao. Le decían: mire, Ramiro Augusto, ya llegará el momento en la vida en que usted pueda hacer lo que quiera. Por el momento tiene que... Y uno se dejaba meter el gol por la escuadra. En cambio hoy en día uno intenta decir eso y le dicen: no, a lo mejor el mañana nunca llega, yo quiero disfrutar hoy, ya mismo. Por eso están tan afanados los pelados viviendo todo a los 15 años, porque creen que el mundo se les va a acabar. Entonces todo hay que probarlo, hacerlo, irlo, llevarlo a los 15 años. Y claro, hoy no está de moda cumplir con el deber, sino que ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que a uno le nace, lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, lo que a uno le trama. Ayer un niño, iba yo entrando al colegio y me agarró un peladito que debía ser como de séptimo más o menos, y me dice el niño:
padre, ¿qué recomendación me da usted para que me vaya bien en el colegio? Y yo le decía, ¿a ti te gusta estudiar? Y él me dijo, no, es que ese es el problema, me da mucha pereza. Y le digo yo, te voy a dar la clave que me vas a agradecer el resto de la vida. ¿Cuál, padre? Y me abrió los ojitos lo más de lindo. Y le digo yo, cuando tengas ganas de estudiar, estudia bastante. Y cuando no tengas ganas de estudiar, estudia más. Entonces me puso como una cara de usted me está mamando gallo, y le dije, y no te estoy mamando gallo, porque si tú estudias únicamente los días que te gusta, vas a estudiar muy poquito. Uno no estudia porque le gusta, uno estudia porque hay que estudiar. Luego, cuando tenés ganas, estudia bastante, y cuando no tenés ganas, estudia más, y verás que te vas a volver un hombre brillante y muy capaz en la vida. Esa manera de hablar hoy en día no entiende, porque hoy en día es si nos gusta, y si no nos gusta, pa' la porra, pastores, que se acabó la Navidad. Cuarta razón, el cambio de concepto de libertad. En el pasado se consideraba que un hombre o una mujer verdaderamente libre es el hombre o la mujer responsable, que cumple con las exigencias de su vida, que cumple con su deber. Hoy en día, en cambio, pensamos que ser libre es hacer lo que a uno le parezca, cuando le parezca y como le parezca. Por ejemplo, ayer mismo en el periódico, en la segunda página, cuando uno abre el reverso de la portada del Colombiano, aparecía una reflexión que decía que en nombre del libre desarrollo de la personalidad, la gente estaba haciendo cosas muy mal hechas, y que esas cosas mal hechas que estaba haciendo la gente era por no entender dos palabras fundamentales de la expresión libre desarrollo de la personalidad. Y esas dos palabras son, la primera, libre. Libre no significa hacer lo que a uno le da la gana. Libre no es libertinaje. Libre significa responsabilidad, cumplimiento de realidades que son importantes. Y desarrollo no significa lo que a mí me parezca. Desarrollo significa que lo que está menos bueno se pone más bueno, que lo que es menos bonito se pone más bonito. Y si ustedes se fijan, con el cuento del libre desarrollo de la personalidad, los pelados hacen lo que quieren y se ponen más feos, porque van vestidos más feos, despeinados más feos, motilados más feos, tatuados más feos, llenos de fierros por todas partes, se ven horrorosos. Pero dizque el libre desarrollo, eso no es desarrollo, ese es el empeoramiento de la personalidad. Pero hoy quítele de la cabeza a la gente la idea de que la libertad es hacer lo que a uno le da la gana. Es más, eso se lo manotea a su hijo de 13 años. Mami, yo tengo derecho a ser libre, y manotea y todo. Y uno dice, ay, pues sí, pobrecito el niño, de pronto me denuncia a la fiscalía. Quinta razón, el cambio del tipo de niño y joven. El niño y joven de antes era un niño y joven obsecuente, obediente, agachadita la cabeza, le daba la razón al papá y a la mamá, timidito, caserito, aniñado. Recuerden bien, uno de 15 años todavía era niño y estaba en la casa. Hoy en día tienen 11 y ya salen a la calle peinados a conseguir novia. ¿Qué cambio hubo? Ese cambio se llama el empoderamiento. Los niños y jóvenes de hoy son empoderados. ¿Qué quiere decir eso?
que ya no es el niño obediente, sino que hay que convencerlo, que ya se siente mucho más dueño de su vida, maneja argumentos, discute, lleva la contraria, cuidado, tiene más reversa un jumbo y cambiamos el tipo de niño. El niño de antes duraba muchos años siendo niño. El niño de hoy dura cada menos años siendo niño. Es más, en algunas casas, a quien llamamos niño, tiene cuerpo de niño, estatura de niño y edad de niño, pero comportamientos de adolescente. Y ya tiene amigos y ya llama por celular, y hay una amiga que está súper tragada de él y él lo sabe y tal, y le da caramelo y la tiene comiendo aquí en la mano. Un guambito de 8 años. Y uno dice, ¿qué es eso? Eso salió de acá, imposible. Porque ese es el niño de hoy, un niño empoderado. Sexta razón, la crisis de los adultos. Los adultos de antes, al menos externamente, daban una gran apariencia de seguridad. Sabían para dónde iban, ponían cara de no equivocarse, y si se equivocaban, ponían cara de no equivocarse. Eran como los árbitros de los partidos de fútbol, que aunque se equivocan, no se devuelven. Sacan la roja, y le manotean y le dicen, pero ¿cómo que esto, que lo otro? Y ya, así eran las mamás de antes y los papás de antes. Aunque se equivocaran, no se equivocaban. En cambio, el papá y la mamá de hoy son, ay querida, ¿qué te pasó? No, que la niña me pidió un permiso, le dije que no, se puso tan brava. ¿Será que hice mal? ¿Será que me equivoqué? Yo sí estaré haciendo bien las cosas. Miren, ejemplo patético. 1968 citan al papá y a la mamá para decirles que Federico el mayor, que está en sexto de bachillerato, en esa época no había 11, había sexto de bachillerato. Federico el mayor, que está en sexto de bachillerato, está fumando marihuana. Mire, señor y señora, qué pesar, agarramos a Federico, mire, esto lo llevaba en la mochila, estos puchos de marihuana. El papá hace, la mamá llega y, cuando termina de hablar el rector del colegio, el rector dice, usted comprenderá que pues él queda expulsado del colegio. La mamá lo interrumpe y le dice, doctor, no tiene que decir más. ¡Qué vergüenza! Nunca creí que un hijo mío iba a hacer esto. Cállate viejo, cállate, espérate. Mire doctor, se me cae la cara de vergüenza, gracias por decírnoslo. Y vamos a arreglar con Federico. Esto no se puede quedar así. Pero muchas gracias por todo. Llegaban a la casa, Federico Alberto, ¿qué es esto? Y le untaba aquí en la boca y no me conteste. 1968, ¿ok? 2009. Lucas, le encontramos lo mismo, le encontramos esto en la mochila, pero ya no está en 11, ¿no? No está en sexto de bachillerato, está en sexto grado y tiene 13 años. Entonces el papá hace así, con una cara de, se le acaba de despertar el abogado que lleva adentro. Perdón, profesor, ¿ustedes pidieron permiso al niño antes de requisarle la mochila? ¿Estuvo presente el personero del colegio? ¿Se levantó un acta de lo que se hizo? ¿Hubo garantías procesales?
¿Se le permitió el derecho a la legítima defensa? Ahí tienen ustedes el papá modelo 2000, ¿no? No sirve para nada. El muchachito le va a meter droga el resto de la vida. Pero eso sí, él logró que no lo expulsaran del colegio, para que el colegio tenga su drogo propio. Bueno, claro, evidente. Y la mamá empieza: andate Germán a preparar la demanda. Yo me quedo hablando con el rector un momento. Profesor, ¿qué hice mal? Esa es la mamá modelo 2000. Cree que ella hizo algo mal. No le cabe en la cabeza que los hijos hacen cosas malas y que no necesariamente uno hizo algo mal. A veces sí. Pues hombre, ustedes le revisan la mochila al niño, perdieron el año, eso hay que hacerlo pues. ¿O qué están pensando? Los niños no meten bobadas en las mochilas. De vez en cuando le miras la billetera. Claro, ¿qué tal que lleve ahí una papeleta bien maluca? Mami, no me toques mis cosas. Ay, papito, que yo sepa, eso compró con plata mía. Así que son nuestras cosas. Cuando gane sueldo y usted compre las cosas, ahí sí. Y de todas maneras mamá sigue siendo mamá y yo voy y le reviso la nevera a ver que haya hecho mercado y todo. Cambió el tipo de adulto. Hoy somos adultos inseguros, con dudas, con crisis, tenemos problemas. En ocasiones tenemos más problemas que nuestros propios hijos, tanto que nuestros hijos piden ayuda para nosotros. Esta semana me decía un pelado del Calazán: padre, usted tiene tiempo para hablar con mi mamá, que es que mi mamá está muy mal. Ustedes se dan cuenta, las mamás de antes nunca estaban mal. Pues uno no tenía como la idea de que la mamá de uno estaba al borde del suicidio. Y eso que el papá a lo mejor era picarito o que no vivían muy bueno, pero esas mamás de antes, vea, parecían luchadoras, 500 libras, músculo por músculo, hacer arepas, todo listo, despachados los muchachos. Hoy, Nata, la vida es tan dura, tu papá me destruyó, mi capacidad de amar se ha extinguido. ¿Cómo quiere educar a un muchachito si usted es más floja que el muchachito? ¿Cómo quiere enseñar a vivir si usted no sabe? Ese es el problema. El adulto de hoy tiene muchas lagunas, tiene muchas crisis, tiene muchas dudas, tiene muchas inseguridades, tiene muchos problemas, tiene muchas tristezas. Entonces, claro, un adulto menos preparado educa menos bien. Y a esto súmenle el complejo de culpa. ¿Cómo así que el complejo de culpa? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la mamá de antes, cuando daba una pela, se sentía culpable? Terminaba de dar la pela y decía: y a mí me duele más que usted, y no llore porque le doy más. Y por la noche, cuando llegaba el marido, le decía: Juan Damián estuvo muy grosero, me tocó pelarlo. ¿Y eso por qué, mi amor? Le levantó la voz a la tía Carlota, y al tío Cosa le iba diciendo cosas malucas, y me tocó, dale para que aprenda. Muy bien, mi amor, claro que sí. En cambio, hoy en día, si regaño, habré sido muy duro, habré sido muy dura, le levanté la voz a la niña, la pobre niña se puso a llorar. ¿Será que fue mal no haberle dado el permiso? Es que como el papá y yo estamos separados, la pobre niña está traumatizada. Es que yo creo que no soy la mejor mamá, yo creo que yo no soy el mejor papá. Ven, ese es el complejo de culpa. Y cuando uno tiene complejo de culpa no puede educar, porque uno vive creyendo que está equivocado y que el hijo es como mejor que uno. Para poder educar, uno tiene que estar convencido de que lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer y lo estoy haciendo bien. Como el árbitro, muchachos, que aunque esté equivocado, sigue para adelante.
porque uno no puede estar, ay, te saqué la roja, ve hombre, es que yo iba a sacar era una tarjetica y me equivoqué, no, volví a entrar. No, se le desbarata el partido. Metido el dedo, metida la mano, y eduque, mijo, que para eso, esa es su misión como papá o como mamá. Todas estas realidades llevaron al cambio de la familia. Junten ustedes los complejos de culpa con las inseguridades de los adultos, con unos niños y unos jóvenes envalentonados y empoderados. Junten eso con que la familia es más chiquita, más delgadita, que se vive más por fuera. Junten eso con todos los cambios y entendemos que al lado de la teoría del doctor Spock de que no se puede regañar porque los muchachitos se traumatizan, llegó el cambio de dejar de ser papás que enseñan a vivir a pasar a ser papás que regalan cosas, dan bienes materiales, defienden de todo y le llevan la razón a los niños como si fueran locos. ¿Qué consecuencias trae esto para los pelados? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que nuestras familias sean mejores familias? Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta charla. Por el momento vamos a descansar un poco, comemos algo, nos refrescamos, vamos al pipi room y ahora nos encontramos.